Aún no me deja compartir la pantalla, por favor. Bueno, queridos estudiantes, mientras me dan el permiso correspondiente para compartir la pantalla, les pediría que vayan abriendo su VirtualBox, el programa de Audaces y los dos últimos patrones que hemos ido desarrollando, ¿ya? Tanto el patrón de mochila escolar como también el patrón que estábamos comenzando a trabajar de nuestra mochila pechera, ¿sí? Eso por favor vayan alistándolo, por favor. Perfecto, mis estimados. Ahora sí, me acaban de compartir la pantalla. Veamos con esto, ¿sí? La última clase habíamos quedado en la culminación de nuestro patrón base de mochila, el cual teníamos de la siguiente forma, ¿no? Lo voy a capturar yo también, tanto la mochila pechera como la mochila escolar, ¿ya? Ok. Habíamos trabajado la última clase en base a nuestra mochila escolar con las diferentes posibles modificaciones, posibles detalles que podríamos tener en algún momento, poder hacerlo con ciertas divisiones, cada una de estas para poder trabajar el tema de una separación, darles un estilo distinto. También habíamos visto que a partir de este podemos trabajar nuestro forro de, de nuestra mochila y en función a eso poder trabajar también el tema de nuestro bolsillo como tal. O sea, tenemos diferentes posibilidades, diferentes formas de poder trabajar, pero va a depender mucho también de nuestra imaginación y las cosas que nosotros queramos hacer. Importante y esencial para nuestro curso poder entender, comprender y realizar cada una de estas actividades en función a las herramientas que nosotros estamos viendo, ¿no? El curso, si bien como tal es patronaje digital de mochilas, de nada nos serviría poderles yo compartir cada una de de estos patrones, cada una de estas siluetas para que ustedes lo puedan imprimir sin que ustedes lo conozcan o sin que ustedes puedan hacer uso de cada una de las herramientas que tiene nuestro programa de Audaces. Si bien nuestro programa de Audaces es de alguna forma free, de alguna manera libre hasta cierto punto, porque tenemos una forma de craqueo, también podemos desarrollar diferentes actividades en función a lo que nosotros queramos realizar. Si bien tenemos este molde base, vamos a ir y vamos a ir trabajando también con algunos otros tipos de moldes distintos a lo que nosotros estamos realizando. ¿Sí? Entonces, primeramente habíamos visto que nuestra mochila escolar base está dada de esta forma. Es importante al menos tener las diferentes vistas. En algunos casos suele pasar que en un contrato, en algún lado, nos indiquen simplemente con una foto y ya está. Y nosotros tengamos que imaginarnos cómo queda el tema del volumen, la parte posterior. Puede que en la parte posterior no tengamos ningún bolsillo o en algún caso tener algún bolsillo. Tenemos diferentes elementos, ¿cierto? Pero si de alguna manera ya pudiésemos tener nuestras tres vistas, tanto de frente, de espalda, como también de forma de costado, nos ayuda bastante para poder hacer dimensiones en algunos casos, para poder hacer algunas modificaciones o ver lo que el cliente también nos
vida, ¿cierto? Obviamente esta mochila nosotros habíamos trabajado con una altura de 33 centímetros, pero podemos llegar a trabajar con una altura más grande, claro que sí. En función a lo que nosotros tenemos, podríamos tratar de desarrollar, poder hacer un incremento del tamaño, hacer algunas modificaciones o simplemente volver a trabajar cada una de estas piezas en función al tamaño que nosotros necesitemos y a partir de ello poder realizar las diferentes modificaciones que nosotros necesitemos. ¿Sí? Para la clase del día de hoy y en función a lo que habíamos visto la última clase, teníamos nuestra mochila pechera, que también tenemos acá en diferentes vistas. Tenemos de frente, tenemos de costado, tenemos de espalda, tenemos desde la parte baja, como también tenemos en la parte superior, viendo la apertura que va a tener nuestra mochila como ¿cierto? Entonces, cada una de estas nos va a ayudar de cierta forma, en un cierto ángulo, en función a lo que nosotros queramos. Por ejemplo, acá ya nos indica para poder hacer cada uno de los nombres que nosotros necesitamos. Por ejemplo, tenemos nuestro cierre principal, tenemos un cierre de bolsillo delantero, tenemos, antes de eso, tenemos un fuelle superior del bolsillo delantero, tenemos nuestra pieza izquierda, tenemos nuestra pieza derecha, tenemos el frente del bolsillo. Voy a ir bajándole esto un poquito. Tenemos todo esto para nosotros el frente del bolsillo. Tenemos un fuelle inferior del bolsillo, tenemos un fuelle inferior principal. No, obviamente nuestra correa larga que lleva el regulador. Tenemos el cierre del bolsillo delantero. Tenemos nuestro cierre principal, fuelle inferior. Esta parte de acá que está de alguna forma bien dimensionado a lo que nosotros queremos realizar, nos ayuda a poder también trabajar con cada una de las piezas que vamos a ir aplicando y vamos a ir realizando en la clase del día de hoy. ¿Sí? Entonces, espero que lo tengan también ustedes. Se les he podido compartir también tanto este archivo para Audaces, tanto este archivo como también el otro archivo de nuestro patrón de mochila, ¿sí? Entonces, se funciona eso, vamos a ir trabajando. Quizás alguien ha tenido alguna dificultad sobre el poder realizar em, cada una de estas piezas que hemos ido viendo. ¿Alguien alguna duda, consulta, algo en lo que se hayan perdido quizás? ¿O damos inicio a nuestra clase? Perfecto, mis estimados. Si no hay dudas o consultas, continuaremos con nuestro avance común. ¿Listo? Para poder realizar este tipo de mochilas pecheras, habíamos identificado, habíamos visto algunas partes que nos ayudan a poder trabajar, principalmente esta parte posterior, ya que a partir de esto podemos nosotros dimensionar, podemos hacer alguna pequeña modificación para que salga nuestra parte frontal o lo que nosotros tenemos en este caso como bolsillo delantero, pero antes de hacer el bolsillo delantero como tal, tenemos una pieza en el que nos ayuda a poder trabajar. ¿Listo? Para ello habíamos tenido unas medidas la anterior vez de 20 centímetros de ancho de la mochila, tenemos 32 centímetros de alto y en la parte superior tenemos 6 centímetros de espacio. ¿Sí? Eso también habíamos visto la clase pasar. ¿Sí? Vamos con el desarrollo de estas piezas. Lo que corresponde ahora trabajar es el tema de nuestro frente. Para ello nosotros tenemos la siguiente dimensión. ¿Ok? Voy a reducir a esto que nosotros tenemos como pieza. Permítame un minutito, estoy en un problema con mi mouse. Bueno, este sí me va a ayudar. Ok, ahora sí. Muy bien. Vamos con esta parte.
No me deja trabajar. Permítame un minutito, por favor. Voy a volver a abrir el programa o el archivo. Ahora sí. Perfecto. Así tenemos lo siguiente. Habíamos trabajado la anterior vez, la anterior clase, perdón, con 10, 20 centímetros totales de ancho. Y en nuestro caso ahora, para la parte frontal, vamos a reducir 1 centímetro, o sea, medio centímetro a cada uno de los lados, ¿sí? Voy a volver a copiar, voy a volver a hacer la misma idea. Como habíamos hecho la anterior vez, podíamos hacer solamente un costado, ya sea el lado izquierdo y hacia el lado derecho, y sobre eso vamos a hacer el reflejo común. ¿Listo? Entonces, seleccionamos nuestra herramienta de rectas, generamos una recta. En este caso vamos a decir, voy a llevar por este lado mi cuadrito de coordenadas y voy a mencionar que esto sea, en este caso, de 9,5 centímetros para que pueda trabajar con 9,5 por un lado y 9,5 por el otro lado. ¿Listo? En Y voy a manejar en cero, clic izquierdo para aceptar, clic derecho para salir. ¿Ok? Para ello, me es importante a mí poder trabajar con los diferentes puntos. En la parte más alejada, la parte de la izquierda de nuestra línea, hacemos un clic con el snap, que es nuestro botón del medio de nuestro mouse, la bolita que tenemos ahí, hacemos con eso un clic y hacemos un clic izquierdo para aceptar el punto. Lo mismo por el lado derecho, snap y clic izquierdo para aceptar el punto. ¿Listo? En este caso, lo que vamos a tener es una altura de 19,5 centímetros. Con eso vamos a trabajar la parte frontal de nuestro bolsillo. ¿Listo? En este caso, a partir de este punto, agarro y acepto la línea, ¿no? Digo que a partir de este punto que está más al extremo de nuestra línea, voy a apretar el botón de snap, nuestro botón del medio, y yo digo que a partir de ese punto comience. ¿Listo? Esa es nuestra idea. Vamos a trabajar ahora. Agarro recta desde este punto de snap, clic izquierdo y ya tengo el punto o la línea de inicio principal. Trabajo con 0 en X y hacia arriba habíamos mencionado de 19,5 centímetros. ¿Listo? 19,5 centímetros. Perfecto. Clic izquierdo para aceptar, clic derecho para salir. Genero el punto correspondiente en la parte superior. Listo. Y voy a realizar lo siguiente ahora. Desde este punto puedo trabajar 2 centímetros, 1,5 centímetros para que sea una parte recta. Esta parte recta que va a tener de esto puede ser 1,5 centímetros para que no sea pronunciado, o para que sea más pronunciado todavía podríamos trabajar hasta 3 o 4 centímetros, depende de nosotros, ¿sí? En este caso, si nosotros vemos el molde, perdón, el modelo de nuestra mochila como tal, asume ser medio cuadrado, no es completamente cuadrado, porque desde ya va empezando a perfilarse al igual que en la parte posterior, en la parte de atrás. Entonces, si esto es recto y después empieza a curvearse, este podríamos trabajar de manera recta y empezar a curvearse también. En nuestro caso, si nosotros observamos y vamos a hacer en comparación con la parte de atrás, esta parte del frente podríamos no hacerlo tan recto como se ve acá en la imagen. Entonces vamos a jugar con eso. Si sabemos que estos 9,5 centímetros, yo voy a jugar solamente 4 centímetros en la parte superior. ¿Listo? Desde este punto de snap hago un clic izquierdo y menciono que en X va a ser 4 centímetros y en Y vamos a trabajar con cero, que en este caso va a ser hacia este otro lado. Clic izquierdo para aceptar, clic derecho para salir. ¿Listo? Y sobre ello, habíamos mencionado la anterior vez que teníamos 3 centímetros de subida para poder generar la curva como tal. Acá vamos a hacer un punto de 2,5 centímetros. ¿Ok? Trabajamos entonces primeramente una recta. Desde este punto, clic izquierdo y hacia arriba trabajamos con 2,5 centímetros. 2,5. Clic izquierdo para aceptar, clic derecho para salir. Tenemos puntos. Desde el punto más alto vamos a trabajar los
el punto correspondiente, el punto más alto en esa línea. Y en este caso, a partir de esta línea en perímetro, vamos a desarrollar con 2.5. Clic izquierdo para aceptar y ya tengo mi curva que va a pasar por este mismo lado. ¿Listo? Entonces ya tengo generado los puntos, me faltaría este punto de la línea superior que he generado también y sobre eso empiezo a generar la curvatura que va a tener. ¿Ok? Si nosotros quisiéramos en algún momento modificar esta línea, podríamos realizar, si estos 9,5 cm menos 2,5 cm, aquí tendríamos que trabajar 7,5 cm. Podríamos desarrollar para que sea completamente recto o que sea con una forma semi cuadrada, mencionando de la siguiente forma, 7.5 y en Y trabajamos con 0. Listo. Clic izquierdo para aceptar, clic derecho para salir. Y ahí tendríamos un segundo punto. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a generar ambas curvas. Uno con esta modificación, esta línea de acá ya no me sirve. Uno que sea curvo desde este punto, asumiendo también que nuestra línea curva de la parte posterior nos va a orientar a que la mochila se vea simétrica desde ese punto, desde ese ángulo, o viéndonos a partir de lo que nosotros podemos observar en este punto de acá, que asume ser recto. ¿Listo? Asume ser recto. Entonces vamos de esa forma. Generamos una primera curva. Voy a trabajar desde este punto, clic izquierdo, y empiezo a desarrollar mi curva. Tenemos curva y llegamos al punto. Para que pase por el punto, sabemos que tenemos que hacer con un snap para que llegue al punto o choque el punto que yo estoy generando. A partir de eso, esto voy a subir un poquito, empiezo a generar la curvatura. ¿Listo? Si se dan de cuenta, al momento de hacer la curvatura como tal, clic izquierdo, o perdón, sí, clic snap para llegar al punto donde necesito, clic izquierdo para aceptar, clic derecho para poder salir, ¿no? Entonces puede que nuestra curva aparentemente no se vea bien, sabemos que podemos jugar con esto, que nos ayuda a mover un poco más nuestra curva, ¿no? Que en este caso, en vez de salir, tendríamos que ingresar un poco. Listo. Entonces ahí tendríamos esta curva, haciendo referencia también a la curva que tenemos por este lado. Hay la misma curva y empieza a cerrarse. Entonces, si nosotros hacemos lo que habíamos visto en la anterior clase, de poder hacer una copia y reflejo, en este caso tendríamos de esta manera. Nos aproximamos a ese punto y ahí tendríamos esta parte superior. No, perdón, esta parte frontal. ¿Listo? Esta es una manera, este es un bolsillo, una forma de bolsillo, la parte frontal de nuestra, en este caso de nuestra mochila. Y lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Voy a agarrar, voy a copiar y aquí voy a hacer la segunda modificación posible. En este caso voy a borrar esto, voy a borrar esto, borro esto y borro estos puntos. Listo, empiezo a trabajar desde acá. Para que pueda pasar lo que yo necesito, que en este caso es pasar por este punto y llegue hasta acá, simplemente necesitaría eso para poder generar y que sea algo recto, ¿no? Que sea algo rectangular. Entonces voy a hacer lo siguiente. Genero curvas desde este punto, hago un clic izquierdo y empiezo a hacer la curva hasta este punto nada más. Solamente necesito hasta ahí. Y a partir de esto lo puedo hacer con línea. A partir de ese punto, voy a subir. Sabemos que en la parte del costado, en este de acá, son 12,5 cm, o perdón, 19,5 cm. Entonces yo podría generar también la misma recta como tal. ¿Listo? Para que pase por los mismos puntos. En este caso necesito 19,5 cm y en X necesito 0. Listo.
Clic izquierdo para aceptar, clic derecho para salir. Voy a generar puntos en la parte superior y desde ahí voy a generar un punto también que pase en coordenada, bueno, en este caso, perdón, en perímetro hasta los 2,5 centímetros y aquí voy a hacer mi segunda curva. Desde este punto, clic izquierdo y empiezo a generar mi curva. Curva, curva y hasta el punto. Snap para que pase justo por ese punto, clic izquierdo para aceptar, clic derecho para poder salir. Entonces ya tendría curva superior, curva inferior, estamos trabajando a 2,5 centímetros, esto también estamos trabajando a 2,5 centímetros, y lo que hacemos es lo siguiente. Seleccionamos todo eso, hacemos manipulación en reflejo, reflejar elemento, nos aparece de la siguiente manera. Hacemos un snap para que pase por el punto que necesito que junte y con eso tendríamos nuestro segundo bolsillo. ¿Qué es lo interesante de esto? Es que podemos hacer esta segunda línea y hacer la comparación de cómo quedaría en la parte frontal de nuestra mochila. Como les menciono, si nosotros hacemos completamente recto, podemos generar este tipo de problemas. De la parte de atrás ya tenemos una curvatura y en la parte frontal tenemos algo cuadrado. Entonces, a veces la parte simétrica, que en muchos casos pasa, en la mayoría de los talleres, en la parte trasera tenemos algo curveado. No, pero en la parte frontal tiene que ser algo más cuadradito, porque eso es lo que asume. No, a veces suele generar ese tipo de inconvenientes. ¿Listo? Ahora vamos por este otro lado. Veamos también cómo es que queda esto. Acá yo hice una exageración en la parte de mi curva, porque si nosotros vemos esto, esto también llega a cerrarse mucho. Entonces nosotros hasta este punto habíamos generado un espacio de eh, 4 centímetros, si mal no me equivoco. Habíamos generado ese espacio entre punto y punto. Podríamos extenderlo un poco más para que la curvatura que yo tengo desde este punto hasta acá arriba no sea tan cerrado, no sea tan metido hacia la parte superior, sino es que sea un poquito más amplio. Tratar de jugar entre esta figura que tengo por este lado y tratar de jugar entre esta otra figura que tengo por este lado. Podríamos hacer con líneas rectas para que esto quede bien, también podríamos generar. En ese caso, voy a hacer también una tercera modificación o una tercera posibilidad a lo que nosotros queremos realizar. ¿Listo? Entonces, tengo este primero, que podemos hacerlo con pura curvas. Tenemos este segundo, que son entre rectas y curvas, hacer un rectángulo curveado, que eso es lo que me menciona. Y acá voy a generar lo siguiente. Voy a hacer una pequeña inclinación en esta parte, ¿ya? Vamos a agarrar, voy a borrar también esto y borro esta parte también. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que sí me ayudaría? ¿Qué es lo que podríamos trabajar con mi patrón que tengo en la parte posterior? ¿Ya? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a agarrar, voy a aceptar y voy a ver hasta dónde puedo trabajar. Listo, hasta ahí tengo. Si nos damos de cuenta, este punto de acá sí estaría dentro de la curva o estaría cercano hacia donde yo necesito realizar. Está en teoría dándose la misma apertura que tiene por este lado con la misma apertura que tiene por este otro lado. Entonces, en este caso, ¿qué tendría que yo realizar? Esta línea de acá no me sirve, esta línea de acá tampoco me sirve. Y lo que podría generar es lo siguiente, poder generar una curva, o perdón, una recta desde este punto hasta este punto. Generar mi curva desde ese punto hasta este punto. Entonces, esta curva que yo estoy generando, perdón, esta recta que estoy generando por este lado, me va a ayudar a ver qué tan curveado lo voy a hacer la parte superior, porque la parte inferior sí está yendo de la mano con la curva que tengo de mi parte trasera de la mochila. ¿Listo? La curvatura está yendo de la mano y en la parte superior no tendría que tener tanto. Entonces, en este caso, a partir de este punto, perdón, a partir de esta línea, puedo generar en perímetro 2,5
2,5, quizás menos. En este caso podríamos trabajar con 2 centímetros o hasta 1,5 podríamos hacer. ¿Por qué estoy haciendo este punto? ¿Por qué voy a generar este punto? Voy a trabajar mi curvatura, pero que no sea tan pronunciada, desde ese punto hasta esta parte de acá atrás. Voy a generar igual un punto a partir de esta línea que sea de 1,5. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Agarro mis curvas, desde este punto empiezo a trabajar mi curvatura hasta acá. Clic derecho para salir. ¿Listo? Entonces tendría lo siguiente. Acá me selecciono todo, incluyendo la curva o la recta que tengo por este lado. Para poder deseleccionar ello, aprieto la tecla de Shift, porque eso es lo que no necesito. Ni los puntos de acá abajo, ni la línea de acá abajo. Eso no necesito. Y puedo mover esto. ¿Listo? Lo voy a mover esta parte de acá hacia este lado. Listo. Solo he seleccionado la parte curveada que he hecho. E inclusive, si nosotros observamos esta parte, que acá lo acabo de revisar también, si vemos, acá hemos generado una curva, pero aquí hay algo recto, que por ahora, que por ahora parece recto y no se nota muy bien, al momento de trabajarlo, y esto ya al momento de confeccionarlo inclusive, vamos a poder observar de que esto va a darse un poco o va a tratar de que sea algo medio curveado, no va a ser totalmente recto. Es eso lo que estamos haciendo acá. 1,5 centímetros, 1,5 centímetros, ya le estamos dando la curva correspondiente acá, que es un poco más amplia, a diferencia de esta parte de acá abajo, que es algo más cerrado, ¿cierto? Entonces, eso es lo que estamos tratando de dibujar en la parte frontal o en el molde frontal de nuestra mochila, ¿cierto? Entonces, vamos con eso. Voy a volver a moverlo hacia este lado, lo que tenemos por acá, y lo que habíamos mencionado hace un momento, y lo que hemos hecho para los otros dos tipos de bolsillo que podríamos tener. Trabajo esto, generamos manipulación que sea en reflejo y que choque justo en el punto del medio que tengo por acá. Clic izquierdo y ya lo tengo aceptado. Entonces ahí tendría mis tres tipos de bolsillo. Este que no tiene tanta curva, tiene curva, recta, curva. Este que es totalmente cuadrado, que puede servirle si ustedes necesitan. Y tenemos este que es completamente con curvas. ¿Listo? Ahí tenemos tres diferentes bolsillos. En muchos casos, inclusive, para cuál podríamos trabajar o cuál podríamos generar según nuestra figura, eh, nuestro modelo que nosotros queremos realizar, va a depender mucho de este bolsillo que tenemos por acá. Si sabemos que vamos a tener un corte, si sabemos que vamos a tener un corte como tal, lo tenemos acá, es preferible trabajar con este que es entre curva, recta y curva. Si en algún momento quisiéramos desarrollar como es un tema de sublimado, puede llegar a no tener bolsillo y simplemente ser como una tapa. Obviamente el bolsillo de acá superior la vamos a tener, pero este otro bolsillo que tiene por este lado no existiese y lo podemos tener con un arte, un sublimado, un DTF, algo que pueda ser característico de este tipo de mochila pechera, también podríamos trabajar esta parte recta, ¿listo? Y o en este caso esta parte curveada, cualquiera de las dos, ¿ok? Si se dan de cuentas también, si nosotros quisiéramos trabajar esta parte recta, de una u otra forma tendríamos que también tener esta misma curva que tengo por este lado dándonos de forma recta y hasta cierto punto poder curvearla, como lo que hicimos con la mochila escolar. Hicimos una parte recta de un lado, también del otro lado, y desde ahí hemos empezado a generar la curva hasta la parte superior y hemos vuelto a bajar también. Esa más o menos podría ser una idea de esta, ¿no? Pero si nos fijamos como tal, no tiene esa parte recta y después empieza a curvearse. Ya desde un punto inicial empieza a ser algo más curveado. ¿Listo? Entonces,
¿Hasta ahí alguna duda o consulta para poder generar este tipo de patrones? En este caso, la parte delantera de nuestra mochila pechera. Ok, si no hay dudas o consultas, por favor, les toca trabajar a ustedes. Necesito observar que ustedes estén realizando también las mismas actividades que yo, ¿sí? Así que, por favor, lo voy a ir anotando también acá, según cotas, las dimensiones que nosotros tenemos, ¿ya? En este caso tenemos para este 9,5 centímetros. Esa es nuestra base como tal. En cada uno de estos tipos de bolsillo que hemos ido realizando, tenemos eso. En la parte superior estaríamos trabajando con una línea de referencia de 7,5 centímetros. En este caso también estamos realizando esos 7,5 centímetros. En este caso también tenemos los 7,5 centímetros, pero no olvidemos que en este caso tenemos lo siguiente. Trabajamos de acá 1,5 centímetros, tanto en la curvatura superior como en la parte inferior. Habíamos generado también en la parte inferior 2,5 centímetros. ¿Listo? 2,5, 2,5. 2,5, 2,5, ese ha sido nuestro margen de referencia. ¿Listo? Acá también tenemos desde este punto recto 2,5 y 2,5, ¿no? Eso también habíamos realizado. ¿Sí, mis estimados? Entonces, con estas referencias o con estas medidas que tenemos por acá, por favor, les toca trabajar a ustedes. Necesito ver estos tres tipos de bolsillo o tres caras frontales que podría tener nuestra mochila pechera. ¿Sí? Vamos trabajándolo, por favor, mis estimados.
Ya estamos, mis estimados. Por favor, necesito observar sus trabajos. Excelente, por favor, los demás, solamente uno me envió. Ya, mis estimados, continuaremos, por favor. Los demás espero que estén trabajando junto conmigo, ¿sí? Es importante desarrollar cada una de estas piezas o actividades para que podamos ver también las diferentes complicaciones que en algún momento puede suceder en nuestro patrón que estamos desarrollando, ¿sí? Entonces, ahora lo que necesitamos trabajar, estamos realizando esta parte, ¿ya? Les voy a marcar con una línea. Lo que estamos trabajando en este momento es esta parte de acá, ¿sí? Esta parte estamos realizando, ¿ok? Es lo que nosotros estamos haciendo. Ahora lo que necesitamos trabajar es nuestra pieza justamente de acá adelante. Esto de nuestro bolsillo que tenemos por este lado. ¿Listo? Tanto esta pieza como esta otra.
pieza que tenemos por este lado. Eso es lo que estamos realizando. ¿Listo? Lo que hemos hecho en este momento es justamente lo que está por acá atrás. Ahora lo que necesitamos trabajar es la parte de acá adelante, ¿ya? Cuando me refiero a la parte de atrás es todo esto que estamos trabajando, ¿ya? Entonces, vamos a realizar ahora la pieza de adelante, en este caso las dos piezas. Pieza uno que tenemos del bolsillo y pieza 2 que tenemos el otro lado del bolsillo, ¿sí? Entonces, trabajemos eso, por favor. Teniendo en cuenta eso, tenemos lo siguiente. Para esa pieza como tal, para esa pieza frontal que nosotros tenemos, lo que podemos hacer es la siguiente situación. Esto de acá, yo voy a agarrar y voy a copiar. Esto yo voy a trabajar con este bolsillo. Depende de ustedes si si quieren realizar o mantener este mismo bolsillo o poder modificar también según lo que necesite. ¿Ya? He visto en algunos patrones para este tipo de mochilas pecheras que inclusive lo que hacen de esto es reducirlo 1 centímetro, reducir quizás poco más para poder visualizarlo, para poder ver hasta qué punto nosotros podemos hacer este efecto que tenemos de la mochila, que va desde algo grande hasta algo más pequeño. Entonces puede ser también utilizado eso. En nuestro caso no lo vamos a hacer de esa manera, simplemente vamos a hacer un cono. ¿Listo? En este caso, como la anterior vez habíamos visto, si queremos generar desde un punto de vista de patrón, podríamos hacer lo siguiente. Tenemos esto de acá, vamos a hacer, desde este punto voy a generar una línea que pase a 5 centímetros. ¿Listo? Yo le voy a dar 5 centímetros en nuestra pieza delgada que tengo del bolsillo delantero. ¿Ya? Entonces, en X trabajo con 5 y en Y trabajo con 0. Clic izquierdo para aceptar, clic derecho para salir. Yo sé que también a partir de este punto puedo generar lo siguiente. De esta línea a un perímetro de 5 centímetros. Clic izquierdo y ya está. ¿Ok? A partir de ello, genero una línea hacia arriba, que eso es lo que nos menciona esto, una línea hacia arriba para poder trabajar esta pieza uno del bolsillo. ¿Ok? Entonces realizo lo siguiente. Desde este punto, clic izquierdo y me voy a ir hacia arriba, en este caso en X0 y en Y trabajo los 19,5 centímetros, que va a caer justo en ese punto. Clic izquierdo para aceptar, clic derecho para salir. ¿Listo? Si se dan de cuenta, este bolsillo comienza en algo grande y termina en algo pequeñito. Eso es lo que nos muestra también la imagen. Comienza en algo grande y termina cerrándose. Pero ahí va el otro problema. Si nosotros hacemos esto de manera así totalmente recta, puede que comience de manera grande acá y termine en algo muy pequeño en la parte superior, aunque nosotros vamos a tener el margen de costura, pero no es algo seguro el poder trabajar de esa manera. Entonces, en este patrón como tal, yo voy a hacer esa pequeña modificación. Este de acá no me sirve. Voy a realizar a partir de lo siguiente. Desde este punto que tengo, pero en este caso no lo voy a hacer totalmente recto. Voy a engañarle un poco, voy a engañarle hasta que vaya a este segundo punto que tengo por este lado. ¿Listo? Hasta este punto, clic izquierdo y voy a soltar. ¿Correcto? Entonces, si se dan de cuenta, no lo estoy haciendo completamente recto. Tengo mi bolsillo uno, pero no le va a dar toda la forma recta como debería de ser. O en algún momento, en algunos patrones se ve que esto tendría que ser completamente recto. En nuestro caso lo estoy haciendo un poco más inclinado, que llegue hasta este mismo punto. Y desde ahí va a generar también este mi bolsillo 2 o la segunda pieza de mi bolsillo. Primera pieza y segunda pieza. ¿Listo? Ya tendría listo con eso la parte trasera de mi bolsillo delantero, que va a ser esta, y la parte frontal de mi bolsillo, que va a ser esta otra, con las dos divisiones correspondientes. Ya sabemos que al momento de trabajarlo como patrón, lo vamos a seleccionar solamente esta parte y vamos a seleccionar solamente esta otra parte. Y con eso no tenemos ningún problema. ¿Listo? ¿Qué nos quedaría realizar? Nos quedaría realizar ahora nuestro fuelle inferior. ¿Listo? Nuestro fuelle inferior del bolsillo, que en este caso es toda esta parte de acá abajo.
¿no? Nuestro fuelle inferior. En este caso, para poder realizar esto, entendiendo que vamos a tener todavía acá, si nosotros observamos esta pieza de acá, tenemos todavía un fuelle superior, entonces eso ahora también lo vamos a trabajar, ¿ya? Primeramente la parte de abajo, vamos a comenzar con los fuelles inferiores, en este caso tendríamos lo siguiente, voy a borrar todo esto y trabajamos de la siguiente manera. Para este fuelle inferior, yo voy a realizar lo siguiente. Puedo generar con rectángulo. Ya habíamos mencionado que esto sí podemos realizarlo, ¿cierto? Lo que sí me interesa es poder trabajar con estas dimensiones. Necesito una pieza de 5,5 centímetros de ancho, ¿ya? Aunque esto estaría con costura. Vamos a trabajar con 3,5 centímetros, ¿ya? 3,5 centímetros y ahí sobre eso vamos a darle tanto el margen de costura hacia la derecha y un margen de costura hacia la izquierda. Y de alto, en este caso, nosotros vamos a tener de 19,5 centímetros. De 19,5. ¿Listo? 3,5 de ancho, en este caso en X, y 19,5 de alto, en este caso de Y. Clic izquierdo para aceptar, clic derecho para salir. ¿Listo? Y ahí tendría mi fuelle inferior. ¿Listo? Obviamente de esta pieza necesitamos dos. Como la anterior vez, lo voy a trabajar así con las dos piezas y le voy a dar también el nombre para no olvidarme. Voy a poner fuelle inferior. Esto lo vamos a dar un ángulo de 90 grados. Listo. Fuelle inferior, fuelle inferior. En este caso tenemos pieza uno bolsillo, que es este. Y pieza 2 bolsillo. Pieza 2 de bolsillo. ¿Listo? Entonces ya tendríamos hasta ahí trabajado con la parte de la espalda, la parte frontal y la parte frontal del bolsillo. ¿Listo? Tenemos nuestro fuelle inferior, el bolsillo, y lo que ahora vamos a realizar es el fuelle inferior principal. ¿Listo? Antes de entrar al fuelle inferior principal, quizás alguien tiene alguna duda o consulta sobre el trabajo de esto. Nuestro Sí. bolsillo y nuestro fuelle inferior. Ingeniero, buenas noches. Por favor, ¿podría poner las cotas del bolsillo de la pieza uno y la pieza 2, por favor? Claro que sí, claro que sí. Enseguida lo coloco. Gracias. Ahí lo tengo, por favor, esta cota de 5 centímetros y lo voy a trabajar esto también, ¿ya? Voy a poner la cota superior de 7,5 centímetros, eso es lo que habíamos generado. Esto corresponde de dónde a dónde, desde el punto medio hasta el punto máximo o el punto más lejano hacia el lado izquierdo, ¿listo? Pero desde ahí tengo también yo una cota, desde este punto, en este caso, hasta este otro punto, ¿listo? Permítame ahora hacerlo. Ok, acá tenemos entonces, desde este punto hasta este punto, eso es 3,5 centímetros, por favor, ¿ya? 3,5 acá arriba y desde el borde de lo que tenemos en la parte inferior de nuestra línea hasta este punto son 5 centímetros, 5 y 3,5. Con eso generan esa pequeña diagonal. ¿Listo?
Mis estimados, trabajemos por favor con esta otra parte de nuestro patrón. ¿Listo? Para ello lo que vamos a realizar es lo siguiente. Lo que vamos a trabajar en este caso son nuestros fuelles inferiores de la pieza principal. En este caso nos estaríamos refiriendo a esta parte posterior. ¿Sí? Permítanme, se los marco. A esta parte. ¿Listo? Este va a ser nuestro fuelle inferior principal. ¿Listo? Entonces, este fuelle inferior principal corresponde a lo siguiente o corresponde a trabajar de la siguiente forma. Aquí, vamos con esto, ahora sí. Corresponde a trabajar de la siguiente manera. ¿Ya? Primero, realizamos una recta, una línea recta base, donde mencionamos que va a tener una dimensión de 5 centímetros. En este caso, inclusive, esto estaría erróneo, trabajaríamos con esto. Sabemos que esto va a ser un ancho de 5,5. Entonces, vamos con esto. Estaríamos mencionando de la siguiente manera. En X trabajamos 5,5 centímetros y a lo alto tenemos, perdón, en este caso, en Y trabajamos con cero. Clic izquierdo, clic derecho para salir. Generamos nuestros puntitos para este lado, puntito para este otro lado y nos vamos hacia arriba. En este caso vamos a tener desde este punto hacia arriba, decimos lo siguiente, que en X trabajamos con cero y en Y le vamos a dar una medida de 25 centímetros. ¿Listo? Clic izquierdo, clic derecho para salir. Desde este otro lado, con clic izquierdo, nuevamente generamos una línea, pero acá vamos a hacer una pequeña diferencia. En este caso no lo vamos a hacer de 25 centímetros como en el otro, vamos a trabajar con 24 centímetros. Clic izquierdo para aceptar, clic derecho para salir, generándonos con 1 centímetro de inclinación. ¿Listo? Entonces ese centímetro de inclinación generando nuestros puntitos desde acá hasta acá. Vamos a conectar esos puntos con una recta. Desde este punto hasta este otro punto. ¿Listo? Y clic derecho para salir. Con esto tendríamos nuestra nuestra fuelle inferior. Lógicamente en este caso necesitamos dos, por lo tanto voy a trabajar con manipulación, lo voy a volver reflejo y trabajaríamos de esta manera. ¿Listo? ¿Qué significa esto? Las piezas, o en este caso los picos más altos, corresponden a la parte de nuestro cierre. ¿Listo? La punta más larga va contra el cierre. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos este cambio. Vamos a poner esto como fue el inferior, principal, que corresponde a esta parte, y a este otro lado también. ¿Listo? Entonces tenemos de esa manera trabajado. Les muestro esto en cotas para que puedan realizar también. 24 centímetros, 5 centímetros y medio. Esta pieza larga corresponde a 25 centímetros, ¿ya? La pieza superior llegó a dar 5,59 centímetros. ¿Ok? Sobre eso, por favor, vayan trabajando también ustedes.
Perfecto, mis estimados. Trabajemos, por favor. Vamos con el fuelle superior. En este caso nos estaríamos refiriendo a esta parte de acá arriba, ¿correcto? A esta parte superior, ¿ok? Toda esta parte superior corresponde a nuestro fuelle superior principal. En este caso, al ser nuestro fuelle superior principal, vamos a tener algunas consideraciones también. ¿Listo? Ahí, aquí estamos con eso. Ok. ¿Qué es lo que nos menciona para esa parte? Al igual que el anterior, vamos a trabajar con un pequeño rectángulo. ¿Ya? Trabajamos con un rectángulo que en este caso nos va a mencionar de la siguiente manera. Vamos a trabajar con un rectángulo de 29,5 centímetros en Y, 29,5 centímetros, y hacia lo ancho vamos a trabajar con 18 centímetros. Perdón, otra vez estoy cambiando esto. 29,5 y hacia el ancho habíamos mencionado 18 centímetros. ¿Listo? Voy a trabajar de esta forma. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos menciona esto? Generamos nuestros puntos. Punto superior. Vamos a generar un punto inferior desde este punto también. Y aunque este de acá arriba no va a ser muy necesario porque vamos a hacer una pequeña figura curveada. Menciono de lo siguiente. Desde este punto superior en perímetro voy a trabajar con 10 centímetros. ¿Listo? Esa va a ser nuestra apertura que vamos a tener de acá. ¿Ok? Desde, desde este punto hasta acá. Esos son nuestros 10 centímetros que le estamos dando. Posa eso, lo que necesitamos es lo siguiente. En la parte inferior de acá a acá, vamos a trabajar con 13 centímetros. ¿Ya? Puntos, genero desde acá. Desde este punto necesito, perdón, desde esta línea necesito 18 centímetros. Perdón, 13 centímetros. Hasta ahí es donde vamos a trabajar. Hasta ese punto necesito. Otra vuelta, trabajo con puntos, genero esto. Desde el borde de acá necesito 13 centímetros. ¿Listo? Y necesito hasta ahí. Este no me es. Ahora sí. Listo. Hasta ahí necesito mis 13 centímetros. ¿Qué es lo que va a hacer eso? Lo que voy a hacer es empezar a generar una curva que va a ir en decreción desde 10 centímetros hasta un ancho de aproximadamente 6 centímetros tiene que ser esto. ¿Listo? Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agarrar y desde este punto en perímetro, vamos a trabajar con 3 centímetros hacia arriba. ¿Listo? Entonces, esta línea de acá, veamos, nos tendría que generar desde este punto hasta este otro punto. Clic derecho para salir y veremos en nuestra cota cuánto nos sale. Que son 5,8. Está bien, estamos cerca de los 6 centímetros y es algo correcto. Eso es lo que nos tendría que salir, ¿verdad? Desde este punto hasta acá son 13 centímetros, desde la esquina para arriba son 3 centímetros y desde la esquina superior hasta acá abajo son 10 centímetros, ¿ok? Entonces, a partir de eso empezamos a generar nuestra curvatura. Esta curvatura corresponde a trabajar con el tema de nuestras curvas y estaríamos realizando de la siguiente forma. Desde este punto comienzo y empiezo a trabajar de la siguiente manera. Voy a ir reduciendo de esta forma hasta que toque ese punto. Clic derecho para salir. Desde la parte superior corresponde comenzar desde acá, desde este punto,
y empezamos a hacer nuestra curvatura. Este no me gusta. Ahora sí, desde ahí. Y empezamos a pasar hasta nuestro punto. Clic derecho para salir. Ahí tendríamos, desde algo ancho, empezamos a trabajar con algo más angosto. ¿Listo? Que hay una pequeña punta que no me gusta. Esta parte de acá. Lo voy a reducir eso un poquito. Lo voy a ampliar ahí. Y esto voy a empezar a reducir desde ahí. Y ahí tendría eso. ¿Listo? Lo mismo por este lado. Voy a ir abriendo esto un poquito para que genere mi curva de esa manera. ¿Ok? Entonces eso por favor lo van a trabajar también ustedes, ya que a partir de esto lo que tenemos es lo siguiente. Vamos a agarrar y vamos a hacer un reflejo. Selecciono todo esto. Vamos a generar un reflejo y que pase justo por el mismo punto, clic izquierdo. Entonces ahí tendríamos nuestra pieza. Separada, lógicamente, vamos a tener pieza izquierda, pieza derecha y tendríamos que generar esta curvatura. ¿Listo? Entonces genero sus cuotas, por favor. Para esto necesito desde este punto hasta este otro punto. Y voy a realizar de esta forma. Trabajaremos con este. Desde este punto hasta este otro punto. Son 13 centímetros, lo que les había mencionado. Tenemos desde este punto hasta este otro punto. Tenemos lo siguiente. Nos está generando bien la curva. Desde este punto hasta este punto. Son 3 centímetros. Desde este punto hasta este otro punto. Son 10 centímetros, ¿ok? Entonces, a partir de eso, por favor, trabajen ustedes también. La recta como tal corresponde a lo siguiente. 18 centímetros de ancho, 20, no, ¿por qué está 29? Son solo 19,5. Acá algo me falla, permítanme, lo voy a arreglar. Recta desde este punto para abajo, en X0 y en Y 19,5. Son solo 19,5, por favor. Clic izquierdo, clic derecho para aceptar. ¿Ya? Con razón, esto no está a la figura que debería de ser. 18 centímetros en Y0 y clic izquierdo, clic derecho para aceptar. ¿Ok? Ahora sí. Lo mismo, trabajamos con los puntos. Punto. Este de acá lo voy a cortar. Punto. Punto. Ya tengo eso. Mi red.
Ya tengo eso. Habíamos mencionado hace un momento. Vamos a generar en perímetro. Desde acá, 13 centímetros. Hasta este punto. Desde acá, en perímetro, habíamos visto 3 centímetros. Hasta ahí. Esta curva la voy a quitar. Esta curva también. Estos dos puntos los voy a unir. Desde este punto hasta este punto. Derecho para salir. Ok. Ese detalle acá lo voy a borrar. Y voy a trabajar lo siguiente. Puntos. Desde la parte superior necesito 10 centímetros hasta acá. Y desde ahí empiezo a generar mi curvatura. ¿No? Vamos con eso. Comienzo por este lado. Y como se darán de cuenta, mi curvatura ya no va a ser tan pronunciada como hace un momento. Ese problemita tenía con esto. ¿Listo? Ya genero esa curva y lo mismo trabajo desde acá. Comienzo desde ese punto y empiezo a trabajar de esta manera. Y derecho para salir. En esta pequeña pieza de acá, lo voy a hacer una pequeña manipulación. Lo voy a acomodar para que sea una buena curva por este lado. Eso por este lado. Y eso quedaría ahí. Curva de, en este caso, vamos a ver cuánto está. Debería de quedar lo mismo que ese dato. Cerca de los 6 centímetros, 5,8, eso es lo correcto. ¿Da? Entonces, nuevamente voy a generar esto. J desde este punto hasta este otro punto. Son 10 centímetros. De acá para este lado, desde este punto hasta este punto, son 13 centímetros. Esto de acá lo voy a mover o lo voy a expandir un poquito más. Estos son 6 centímetros y desde acá voy a generar este punto hasta este punto. ¿Listo? 10 centímetros, por favor. Esta pieza, 3 centímetros de alto, 13 centímetros de ancho desde este borde hasta este punto. Con eso vamos a generar esta curvatura para la pieza principal que vamos a tener dentro de nuestra mochila. ¿Listo? ¿Dudas o consultas para el armado de esta pieza, por favor? Bien, entonces vamos realizando, por favor, ustedes también el mismo trabajo, ¿sí?
Ok, mis estimados, culminaremos con esta parte. Nos faltaría para esto solamente una pieza. ¿Listo? Y esta pieza corresponde a nuestro fuelle superior del bolsillo. Entonces, en ese caso, para ese fuelle superior del bolsillo tenemos las siguientes o la siguiente medida. ¿Listo? Permítame un minutito. Tenemos lo siguiente. Son 2 centímetros de ancho. Por favor, permítanme. Trabajamos con recta, rectángulos. En este caso, vamos con nuestras coordenadas y decimos lo siguiente. En X son 2 centímetros de ancho y en Y le vamos a dar 28 centímetros. ¿Listo? 28 centímetros, 2 y 28. Clic izquierdo para aceptar. Listo. Con eso ya tendríamos listo nuestras siluetas para poder trabajar cada uno de los elementos que tenemos para la construcción de nuestra mochila pechera. ¿Listo? Voy a generar las cotas correspondientes, que en este caso va por este lado, 28 centímetros, va por este lado, son 2 centímetros. ¿Listo? Entonces, ahí ya tendríamos la construcción completa. Según lo que mencionaban en el tema del chat, yo lo tengo elaborado este patrón como tal y al momento de extenderlo, de ponerlo en plano, lo trabajé con eso, con 18 centímetros desde este punto, generando un rectángulo como tal para poder hacer sobre ese punto coordenadas y ver cada uno de los puntos o hasta dónde tenemos que ir dimensionando. Sabemos que esta mochila como tal tiene un cierto volumen, tiene una cierta salida, entonces al momento de hacer esa salida, ese es el problema que nos genera cuando queremos trabajar este tipo de, de desarrollos, ¿no? Cuando tenemos una parte grande en la parte posterior y empezamos a hacer una cierta reducción o empezamos a hacer reducciones. Entonces, esto como tal lo trabajamos de esa forma como les había mencionado, desde este punto hasta este punto, 10 centímetros. ¿Qué pasaría si yo quisiera más? No se olviden que esos 10 centímetros corresponde a esto, ¿no? Corresponde a este punto máximo hasta la parte del donde se va a juntar el tema del cierre. Desde ese punto hasta ese punto corresponde esos 10 centímetros. ¿Sí? Eso sí les puedo asegurar. Pero ya esto al momento de hacer el desdoblez como tal o abrirlo como corresponde o en algún momento se menciona, entonces les va a dar esta figura que nosotros tenemos en nuestro patrón. ¿Listo? Entonces con eso vamos a trabajar, mis estimados. ¿Qué más tendríamos que hacer? ¿Qué más podríamos desarrollar? Como les mencioné la anterior vez con el tema de las mochilas de escolares, lo que podemos hacer aquí es diferentes modificaciones, poder trabajar el tema de bolsillos, aunque no tenemos mucho en este caso, ¿no? Si observamos la figura como tal, eh, quizás acá un portabolígrafos en algún momento se podría extender o podríamos tratar de jugar con eso. No podríamos tener para un toma todo porque al menos necesitamos 16 centímetros de ancho y no corresponde para esto. En la parte frontal podríamos tener una división más, quizás no solamente esta, sino es una división horizontal por este lado, ¿no? Para tener un compartimiento con un bolsillo tipo red. Colocarle un cierre también acá arriba y por fuera colocarle una red, ¿no? Si quisiéramos hacer alguna modificación de esta mochila. ¿Cuál va a ser nuestra idea? Como les había mencionado la anterior vez, todo corresponde a partir de la modificación de cada una de estas piezas, ¿no? Como se dieron de cuenta, el poder armar, o bueno, en este caso, poder patronar, más que armar, poder patronar eh, esta mochila pechera no es complicado, no es difícil. A diferencia del anterior, no necesitamos muchas piezas, es una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. 9, 10 y 11 piezas. No necesitamos más. Con eso podríamos construir esta mochila pechera. Lo que nos quedaría a nosotros es poder volverlo, como lo habíamos hecho el anterior, es poder generarlo esto como patrón, ¿cierto? A partir de nuestro patrón, ya sabemos esto cómo trabajar de forma manual y siempre en sentido horario. Necesito esto, necesito esto, necesito esto, necesito esto, necesito esto, y culminamos con este otro de acá. Clic izquierdo y ahí tenemos nuestro patrón. En este caso tenemos por acá nuestro patrón de espalda.
Vamos con la parte delantera, tenemos la pieza delantera como tal. Generamos patrón desde este punto, necesito, este no. Si trabajamos desde ese punto me va a salir todo cuadrado. Entonces necesito nuevamente patrón, necesito este punto, este de acá, la curvatura, la parte recta. Voy a ir bajando acá, necesito la curvatura, la parte recta, recta, curva, recta y curva. Necesito eso. Entonces hago un clic izquierdo y ahí me va a trabajar lo que había mencionado, ¿no? Ahí tendríamos eso también. Con esto ya tendríamos nuestra segunda pieza. Tenemos este tema del bolsillo como tal. Tenemos pieza uno. Vamos a trabajar con esto. Pieza uno, la curvatura, la parte recta, la diagonal que habíamos marcado y la parte de abajo y una curva más que tenemos. Y aquí tenemos nuestra pieza uno para el embolsillado. Voy a trabajar con eso. Vamos con este otro. Necesito patrones. Necesito esta pieza superior, la de la derecha. Necesito esta curvatura. Necesito esto. Necesito esto. Necesito esto. La parte de abajo y la parte recta. Clic izquierdo, ya tengo mi segunda pieza o la segunda parte de mi bolsillo. Lo trabajo por este lado. Tenemos el tema del fuelle interior, o perdón, inferior, patrones. Trabajo con esto. Izquierda, superior, derecha, inferior. Clic izquierdo y vamos a trabajar eso. Vamos por este otro lado. Lo mismo estaría trabajando esto, superior derecha, inferior izquierda y trabajo por acá. Ese patrón, trabajo esto. Recomendable esto, mis estimados, que se trabaje de manera separada. Recomendable. ¿Se puede hacer todo en uno? Sí, pero no va a dar un buen efecto a lo que nosotros necesitamos. E inclusive, en algunos patrones he logrado ver, o en algunas mochilas he logrado ver, que acá inclusive tienen pequeñas pinzas. Se puede trabajar esto con pinzas para dar todavía un poco más de volumen. ¿Listo? Podríamos desarrollar eso, pero no corresponde a este tipo de mochilas, pero sí existe. Podríamos hacer esa modificación en algún momento, ya cuando terminemos de armar todos los patrones y tener también el tendido como tal, de cada uno de estos también podemos ver alguna modificación más como tal. Entonces, poder generar pinzas por este lado para que dé mayor volumen, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo esto por separado también, ¿ya? Voy a trabajar esto, curvatura, la parte recta, curvatura y recta. Trabajo eso para este lado, curva, perdón, en este caso no corresponde. Vamos nuevamente con patrones, curvatura, recta, curvatura y recta. Genero el patrón del lado derecho. ¿No? Y lo último que nos quedaría es este, superior, derecha, inferior, izquierda. Y vamos a trabajar esto para acá. ¿Ok? Ya tengo las piezas correspondientes, es simplemente darle nombres, darle la descripción que nosotros necesitemos y sobre eso ya estaría terminado nuestro molde de la mochila pechera. ¿Tiene alguien alguna duda, consulta quizás para poder trabajar esto? Acá tenemos entonces, mis estimados, nuestra, nuestra silueta de la mochila y tendríamos los patrones de la mochila. ¿Sí? ¿Dudas, consultas? Perfecto. Por favor, Una para el día consultita, de ingeniero, buenas mañana, noches. sí, buenas noches, dígame. Ingeniero, buenas noches, una consultita. Buenas noches, dígame. Lo escucho. Ya, por favor, si no fuera mucha molestia, no le he entendido bien la parte de arriba para que tenga ese volumen que dice.
usted tiene unas medidas, las saca, está bien, pero nosotros que bueno, yo particularmente que no sé de dónde saqué esas medidas, ¿no? Usted dice 10 centímetros. Yo tengo a la mano ahorita una de las pecheras y no es 10 centímetros. Entonces, ¿cómo se puede sacar? Porque yo quiero a partir de esto empezar a trabajar como diseñador, ¿no? Digital de estas mochilas, pecheras. Y supongo que un cliente me va a dar un modelo y tendría que sacar, ¿verdad? ¿De dónde puedo tomar esa referencia para tener esas medidas o algo así, por favor? Esto le pediría, gracias. Claro que sí, mi estimado. Ok, para poder hacer eso, lo primero que necesitamos es poder trabajar un molde base como lo que tenemos acá arriba. Este es nuestro molde base. Este molde base es agarrar y construirlo, armarlo, confeccionarlo y a partir de eso, si en algún momento alguien agarra y nos pide alguna modificación, sobre eso mismo podemos trabajar, ¿ok? Pero si en algún momento nos dieran, como en este caso puede sucedernos, tenemos solamente una imagen de referencia nada más, a veces sacado de internet o Pinterest. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Si nos menciona que el alto de la mochila, en este caso son 32 centímetros, y yo quiero bajarle en este caso 10 centímetros, el volumen que nosotros le vamos a dar va a encoger o va a hacer menos a lo que nosotros estamos lanzando por esta parte. Vamos con esto, les voy a mostrar ese detallito. Se los dibujo. Sabemos que desde este punto hasta acá abajo corresponde a trabajar 32 centímetros, que eso es en realidad lo que nos está mencionando la parte de nuestra mochila. ¿Listo? En la parte de arriba de esta figura nos muestra eso. Son 32 centímetros. ¿Listo? Tenemos un volumen tentativo de 8 centímetros que nos da esto. Desde este punto hasta este punto son 8 centímetros y nos da, perdón, no es hasta ahí, no es hasta ahí. Ok, son 8 centímetros hasta la parte total de lo que nosotros necesitamos. Solamente la capa de adentro que tenemos por acá son 5 centímetros la que nos menciona. ¿Listo? Ok, es las únicas referencias que nos dan. ¿Podríamos nosotros a nuestro cliente consultar el tamaño o el alto de nuestro bolsillo para poder tomar la referencia de cuánto de altura más le vamos a dar a esto y a partir de eso nosotros poder medir o poder calcular el alto que nosotros le vamos a dar de acá de los 10 centímetros como tal? ¿Listo? En este caso, si nosotros hacemos referencia a lo que tenemos trabajado en nuestro patrón, lo que nosotros tenemos son 19,5 centímetros. Eso es lo que estamos trabajando en en nuestra mochila. Tenemos esto, 19,5 centímetros, pero acá hay un detalle y eso es lo que quiero que lo observen muy bien. ¿Tá? Esos 19,5 centímetros, que lo voy a hacer acá de otro color, vamos a trabajar con azul, corresponden desde este punto hasta este punto. 19,5 centímetros. ¿Listo? Si yo agarro y completo a eso los 10 centímetros que tengo por este lado, son 10 centímetros que tengo por este lado, y eso es lo que había calculado yo hace un momento, son 10 centímetros, me estaría dando un total de todo esto de 29,5 centímetros, menos a lo que es los 32 centímetros de alto que tengo en la parte trasera. ¿Listo? Yo no podría incrementarlo más teniendo en cuenta lo siguiente, que si yo hago de 32 centímetros que me menciona, no se olviden que acá abajito hay un pequeño espesor de juego que estoy dándole.
que eso lo puedo subir en función a qué, en función a lo que voy a hacer de este fuelle inferior que le estoy dando. Entonces eso me va a compensar y va a llegar a los 32 centímetros. Tampoco puedo trabajar sí o sí los 32 centímetros que me menciona porque lo que necesito es que jale esta parte frontal, que no sea totalmente recto, sino se va a hacer todo un bollo en la parte delantera. ¿Cierto? Va a tener una pequeña caída. Al no tener solapas de un lado y del otro lado, me es pertinente y me es conveniente poder trabajar siempre la sumatoria de la parte delantera más allá de este juego de fuelle que voy a tener, que en este caso son 29,5, son aproximadamente entre 2,5 centímetros a 3 centímetros. Que si nosotros hacemos el cálculo, es justamente la diferencia que tengo de la parte trasera con la parte delantera. La diferencia entre ambos me sale en este caso 2,5 centímetros. Estos 2,5 centímetros van a hacer que de alguna manera jale la parte delantera, esto suba y esto empiece a pesar y eso en la parte posterior, en la parte trasera, empieza a quedar liso. Si yo trabajo los 32 centímetros, que en este caso podría incrementarle acá unos 2 centímetros y esto fuese 12 centímetros como tal, y esto tendría que trabajar con medio centímetro más, llegando a los 20 centímetros que corresponde, lo que va a hacer al momento de pesar tanto la delantera, perdón, en este caso la delantera como con la trasera, no va a tener un buen tiro o no va a ser, como se menciona en algún momento, no va a quedar planchado naturalmente. ¿Listo? La idea de poder hacer esto es que todo quede cuadrado, todo quede planchado, que no tenga la necesidad de darse un planchado. Por eso es que yo trabajo esto con 10 centímetros y trabajo esto con 19,5. ¿Puedo yo bajarle a esto? Supongamos a 17 centímetros, que sea el bolsillo desde este punto hasta acá abajo 17 centímetros. Sí, puedo hacerlo. Y eso va a hacer que esto también incremente proporcional a lo que le estoy dando. Si esto lo quiero bajar a 17, esto puedo trabajarlo con 12,5 centímetros. Entonces, ahí me daría esa relación. Pero este juego para mí es importante para poder trabajar este tipo de mochilas. ¿Entendido quizás mi estimado? ¿O dónde se perdió? Sí, ingeniero, muchísimas gracias. Excelente. Quizás para comentario de la clase, usted usualmente esta parte superior, ¿con cuánto trabaja? Con los 12,5 que usted dice. Exactamente. Perfecto. Entonces, tenemos esa idea. Va a depender mucho de los modelos. ¿Podemos hacerlo esto más extendido? Sí, como también podemos hacerlo más pequeño. He visto en algunos casos algunas mochilas pecheras que ni siquiera trabajan con 10 centímetros. He llegado a ver algunos que trabajan hasta con 8 centímetros, algo más pequeño, mucho más arriba acá, que hasta cierto punto no le veía mucho interés porque la idea de que esto sea 10 centímetros o como en el caso de su compañero sea de 12,5 hace que de alguna manera tenga la comodidad de poder meter la mano, o sea de alguna forma ergonómico al momento de trabajar eso. Entonces, por ello también se puede trabajar con eso, pero lógicamente vamos a dar ese margen de compensación. Si trabajamos más grande esta parte superior, también vamos a ir reduciendo en la parte inferior o en los bolsillos posteriores que tengamos. ¿Ok? ¿Alguna otra duda o consulta, mis estimados? Ay, perdón. ¿Dudas o consultas, mis estimados? Perfecto. Entonces, si no hay más dudas o consultas,
Nos estaríamos viendo el día de mañana. Por favor, les pido trabajen este patrón como tal. Se los voy a compartir también el, el documento generado el día de hoy y ya el día de mañana trabajamos con otro tipo de mochilas. Sí, mis estimados, si no hay dudas o consultas, nuestra clase aquí habría acabado. Quizás el anfitrión tiene algunas palabras más antes de retirarnos. No, ingeniero, sería esta mañana si ya no hay preguntas. Perfecto. Si no hay más dudas o consultas, tengan una linda noche. Nos vemos el día de mañana en nuestra clase y en el horario habitual, de 7:30 a 9:30. Descansen bien, muy buenas noches. Buenas noches.